Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver mi opinión al respecto sobre si realmente importa o no el lenguaje de programación que selecciones. Vamos a ver diferentes casuísticas donde puede que importe más o menos. Vamos a indagar en estos detalles y a su vez vamos a ver cuáles son los casos de uso más típicos para cada uno de los distintos lenguajes de programación y sus frameworks, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo ya explicado un poco de qué consiste este vídeo, recordad que si os gusta o os es de utilidad, podéis darle like, suscribiros, comentar. También tenéis abajo mis redes sociales y mi newsletter. Así que sin mucho más que decir, vamos a ello. Lo primero, ¿importa o es solamente una herramienta o define el éxito de un proyecto? Bueno, en este caso hay muchos matices, como ya hemos dicho al principio, esto tiene bastantes características. Podemos resumirlo en que depende de tu estado en el que estés, si eres un estudiante o si estás trabajando ya, etcétera, va a importar más o menos, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo en detalles, pero hay que tener en cuenta un punto muy importante, es que al final con los lenguajes de programación hoy en día se puede hacer prácticamente de todo con cualquiera. Te será más o menos fácil, pero al final esto es una herramienta y al final tú, como persona que va a usar esta herramienta, lo que importa es que tú tengas unas buenas bases y sepas lo que hay que hacer al respecto. Y luego también en un ámbito más avanzado saber qué herramienta usar, ¿vale? Entonces, habiendo visto esos puntos, vamos a hablar de los factores claves a considerar. ¿Cuáles son estos factores claves? Bueno, lo primero, el ecosistema y la comunidad. Obviamente, si vas a coger un lenguaje de programación, necesitas que tenga un ecosistema en el cual haya muchas librerías, si hay problemas haya gente que lo pueda resolver, si tienes dudas de cómo funciona algo la comunidad te lo pueda ayudar, haya documentación, etc. Sobre todo en este tipo de lenguajes de programación, obviamente la mayoría ya tienen muchos años, ¿de acuerdo? Java y otros tantos, yo diría que ya tienen más de 20 fácilmente. Entonces, claro, a lo largo de tantos años, tanta gente ha ido construyendo y mejorando nuevas funcionalidades. Lo mismo sucede con otros lenguajes como JavaScript, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener una buena base y al final en los lenguajes más demandados y utilizados hoy en día casi todos tienen un gran ecosistema y comunidad, o sea que por ese aspecto no habría que preocuparse mucho, a menos que quizás vayas a algo bastante más de nicho, que no sean estos lenguajes tan típicos, ¿vale? Luego también el performance y la escalabilidad. Aquí es cuando es un factor importante, depende de qué tipo de aplicación vayas a querer utilizar y cómo de crítica vaya a ser, puede ser o no más beneficioso utilizar unos ciertos lenguajes de programación u otros. Por ejemplo, unas cosas que se suele hacer también típica en el backend puede ser utilizar Java, pero alguna gente puede decir que en su aplicación en concreta necesitas mucha concurrencia. Entonces, claro, si necesitas mucha concurrencia, ya mucha gente puede asimilarlo a que necesites utilizar lenguajes como JavaScript con Node u otro tipo. También podría ser, por ejemplo, el lenguaje de Go, que es súper eficiente también y está cada vez ganando más popularidad. Pero en definitiva, hay que saber medir hasta qué punto vas a necesitar que escale y que se tenga un muy alto rendimiento. Aunque en la mayoría de los casos, ¿vale?, no se suele llegar a unos estándares o niveles tan críticos. Estamos hablando de que tienen que ser realmente una cosa muy crítica para que importe hasta cierto punto el nivel de el performance y la escalabilidad, ¿vale? Esto ya son solamente casos, yo diría que más concretos, de grandes empresas, porque la mayoría, ya os digo yo que no va a variar mucho el hecho de utilizar un lenguaje u otro, ya sea Java, JavaScript, más que nada va a variar en diferentes problemas de mantenibilidad, por ejemplo, o del tipo de personas que entren. Pero bueno, eso es por aclararlo. Después, la facilidad del aprendizaje. Eso también es importante porque a lo mejor si tú tienes un proyecto en el cual usáis un lenguaje muy de nicho, pues obviamente va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, el lenguaje de Scala, ¿vale?, que es otro de la JVM, no es tan utilizado como es Java, y de hecho en Scala lo que brilla más es por su facilidad a la hora de hacer programación funcional y otra serie de métodos al respecto, ¿vale?
Entonces podría decir que igual es un poco más difícil que el Java normal, porque tiene estos métodos que igual a la gente no les suena tanto, o si tienes otros que son todavía más también de nicho, como Elixir y demás. Obviamente en este tipo de lenguajes de programación tienes que hacer algo tan específico que te va a costar encontrar gente, o si quieres gente, sea como sea, que lo aprendan, también puede que le cueste más. En cambio, otros lenguajes como son Python son bastante más fáciles de aprender, y si estás empezando pues puede que te resulte bastante más cómodo el hecho de empezar con un lenguaje que se parece mucho a escribir con palabras en inglés directamente. Entonces por eso también depende de en qué punto estés, como hemos dicho, si estás empezando a programar o si ya estás más avanzado y puedes darte el lujo de aprender cosas más de nicho y complejas, ¿vale? Luego aparte, compatibilidad con otras tecnologías. Esto también es muy importante porque hoy en día es muy normal que tengamos dependencias, ya sea con cosas tan sencillas como base de datos, que eso en todos los lenguajes de programación conocidos en hoy en día tienen librerías para poder hacer de conectores con bases de datos, a otras más complejas como a lo mejor puede ser, yo que sé, los SDKs, por ejemplo, para utilizar librerías de Google, que eso a mí me pasó hace un tiempo, que quería utilizar unas ciertas librerías de Google y juraría que era para PHP, no estaba tan bien implementada, estaba todavía en beta, y había otros lenguajes como en Java y demás en los que sí que ya estaba una versión más estable. Entonces, dependiendo de quiénes sean los que te interesa tener compatibilidad con qué tecnologías, puede que las empresas hayan tirado más por unos lenguajes que por otros. Entonces ahí también depende de si esas dependencias que tú necesitas para tu aplicación son compatibles con tu tecnología. Eso es importante. Y luego también, por último, el uso en la industria, ¿vale? Al fin y al cabo, tú si quieres utilizar un lenguaje de programación u otro, pues lo más típico es que quieras que te contraten de primeras para que puedas seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. Entonces, claro, ahí vas a tener que utilizar un lenguaje de programación el que haya en la industria. A lo mejor, y también depende del país en el que estés, si tú estás aquí en España, pues va a primar mucho más Java que, por ejemplo, C#, aunque va a haber también muchos puestos de trabajo, pero prima mucho más uno que otro, igual que en otros países como creo que es en Dinamarca o Nueva Zelanda, que es a la inversa, que prima mucho más usar C# que Java. Entonces depende de ciertas casuísticas, tú ya tienes que ir considerando también una mezcla de lo que te guste, lo que demanda la industria, etcétera, ¿vale? Esto es como lo que se suele decir de el Ikigai, que son 3 circulitos de que se te da bien, que demanda el mercado y por qué te pueden pagar. Pues tú ya tienes que encontrar un equilibrio, pero al final este es uno de los circulitos de eso al respecto, que es que lo que demanda la industria es lo que se necesita. Entonces ahora vamos a pasar viendo más puntos al respecto. ¿Cuándo importa también mucho más el lenguaje? Bueno, sobre todo ya a un nivel laboral, como hemos dicho, cuando estamos con proyectos con necesidades específicas. Necesidades específicas pueden ser, por ejemplo, de que si estás creando una aplicación móvil, pues ahí, por ejemplo, obviamente está todo muy acotado. Es o utilizas Kotlin, que es lo que prima hoy en día, ¿vale? Para hacer desarrollo nativo de Android, Java ya está en desuso, o utilizas Swift, ¿vale? Para hacer el desarrollo en los dispositivos de iOS, o utilizas Flutter, que al final te permite hacer con un mismo código para ambos, ¿de acuerdo? Entonces ahí no tienes muchas alternativas, es lo que hay. Igual que si estás haciendo un desarrollo de videojuegos, pues lo más típico es que utilices Unity o Unreal Engine, y estos utilizan C++, C#, y en definitiva no os varía mucho, entonces no te queda mucho más remedio. Estos ya son casos concretos. Luego también a la hora de trabajar en equipo, pues obviamente cuando las empresas sí, igual tienen un proyecto y una idea de cómo quieren hacer su aplicación, como van a tener que trabajar en equipo, van a tener que buscar también a un grupo de personas con conocimientos homogéneos. Entonces, claro, si lo hacen en torno a un cierto lenguaje u otro, pues obviamente importa, porque además si hay lenguajes en los cuales tienen muchos años,
también puede que sea más o menos probable que te encuentres a gente con mucha experiencia en esos lenguajes de programación. Todo eso también pues tiene su importancia, ¿vale? Y también, como ya habíamos dicho, la optimización y el rendimiento, que al final es uno de los puntos similares al anterior, de al final cómo de optimizado y cómo de eficiente sea ese lenguaje de programación que quieras utilizar. Al final, otro ejemplo distinto, si quieres a lo mejor utilizar servicios de Amazon Web Service con lambdas y son cosas pequeñitas, pues está mucho más optimizado, ¿vale? Para utilizar estos servicios, que utilices lenguajes no compilados, como podría ser JavaScript, por ejemplo, ¿vale? Porque al final en Java es compilado, tarda en levantarse, gasta más con las lambdas. Un ejemplo más, pero que al final hay que tener en cuenta a la hora de todo esto. Luego también, cuando no importa tanto o prácticamente nada, bueno, una vez que no importa tanto, podría ser cuando los fundamentos son sólidos. Hombre, eso hace referencia a que si tú tienes unos fundamentos sólidos de programación, podemos pensar también, sobre todo, en orientación a objetos. Igual no importa tanto el lenguaje, si a lo mejor sabes Java, luego puedes aprender Kotlin, que es más o menos similar, o C#, ¿vale? Te puedes más o menos adaptar, aunque al final, como estáis viendo, estamos viendo una serie de lenguajes muy similares entre ellos, ¿vale? Entre este rango de opciones no importa tanto si se dan estas casuísticas. Lo mismo podría ser para otro tipo de lenguajes como JavaScript, TypeScript, más o menos, ¿vale? También es similar, solo que con tipados, pero como veis sigue más o menos esta línea a lo que hago referencia. Luego también en el inicio de tus aprendizajes, obviamente cuando estás empezando a estudiar, no es especialmente importante. Lo que importa es que cojas los fundamentos sólidos, que son los que hemos dicho antes, de cuáles son los bucles, de cómo funciona el código, si es compilado o no, por qué se ejecuta así. Luego también, yo qué sé, los distintos tipos de datos, que si las listas o de otro tipo, ¿vale? Al final ahí no importa especialmente, lo que importa es que aprendas de una manera o de otra. Y luego, en la mayoría de aplicaciones de negocio, generalizando en el sentido de que si la mayoría a lo mejor de empresas aquí en España son pymes, pues no tienen grandes requisitos, entonces no importa especialmente el hecho de que utilices a lo mejor un lenguaje u otro, más allá a lo mejor de la gente que se vaya luego a encargar de mantener esa aplicación. Por ejemplo, algo muy típico podría ser usar PHP con WordPress, y para la mayoría de negocios que quieran una landing page o 4 cosas, va de sobra. ¿Importaría si lo haces con un lenguaje personalizado y demás? Hombre, no tanto si tú eres la persona que va a estar con ellos mucho tiempo. Si igual vas a variar mucho más, pues efectivamente no sale a cuenta de que te pongas a desarrollar algo tú desde cero, con frontend, backend separado, una gran infraestructura, ¿vale? En ese sentido no tendría mucho sentido, pero al final, para ir empezando con algo, si tú mismo estás creando tu propio software as a service, no importa tanto. Entonces tampoco hay que preocuparse en exceso en estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya, mi opinión personal al respecto es básicamente un poco lo que hemos visto a lo largo de este vídeo, pero generalizando. Si estás empezando, no importa especialmente tu lenguaje de programación, lo que importa es que cojas unos buenos fundamentos sólidos y ya luego, cuando tengas unas nociones, ¿vale?, de cómo funciona, sí que puedes ir probando. Yo te aconsejo que pruebes diferentes lenguajes de programación y al final, como has podido ir intuyendo, un lenguaje de programación estará más orientado a un tipo de aplicaciones, ¿vale?, a un tipo de empresas y a un tipo de también de entornos. Entonces, te recomiendo que pruebes y una vez que pruebes, tú ya irás viendo que te gusta más o menos y te vayas centrando, ¿vale?, en ese nicho que te gusta y te centres en ser lo mejor posible con ese lenguaje y ese stack tecnológico, ¿de acuerdo? Ahora más adelante veremos cuáles son algunos de ellos. Luego también
había, por ejemplo, en mi caso que me centro en ser backend con Java, que hay muchos vídeos en este canal, también de un roadmap para ser backend, que tenéis vídeos, etcétera, ¿vale? Pero al final es eso, de que te centres en tu nicho y trates de ser lo mejor posible. Y ahora sí que sí, vamos a ir a ver cuáles son precisamente todos estos tipos de opciones con los distintos lenguajes de programación, así que pasemos a ello. Muy bien, y estamos de vuelta aquí. ¿Y cuáles son los principales lenguajes más conocidos con sus usos? Bueno, los tenemos aquí todos puestos, los vamos a ir viendo más poco a poco. Lo primero, para backend y full stack, por ejemplo, Java, ¿vale? Esta es una para aplicaciones empresariales, muy conocido, por ejemplo, en Amazon la utilizan mucho, también se utiliza en otro tipo de empresas como bancos, etcétera, todo lo que tiene que ver con cosas muy críticas, o también para IoT, es decir, Internet de las cosas, porque al final Java lo puede con la JVM, si lo tienen también esos diferentes robots o máquinas, pues se le puede meter sin problema. Para microservicios en el backend, ¿vale? Al final donde brilla, esto es en el backend del full stack. No, aquí Java no brilla especialmente, ya os lo digo yo, lo que brilla es para hacer microservicios, aplicaciones escalables en la nube, y en Android ya está en desuso, pero bueno, antes lo tenía y algunas aplicaciones viejas lo seguirán usando. Python se utiliza principalmente para el Data Science, es decir, ciencia de datos, matemáticas muy puras, eso tenedlo en cuenta, ahí es donde más brilla, aunque al final vais a ver que también sirve para la inteligencia artificial, también para automatización de distintos procesos con scripts pequeñitos, para desarrollo backend en web con algunos frameworks como Flask, Django, también para crear APIs, ¿vale? Con Fast API y otro tipo. Al final Python es uno de esos lenguajes que puedes hacer un poco de todo, y por eso a día de hoy es el lenguaje, yo diría que número uno más usado, porque es práctico, cómodo de usar y puede ser para todo prácticamente. Eso sí, para aplicaciones empresariales largas, obviamente yo no lo metería, no creo recomendarlo, porque al final, por cómo está pensado, puede ser complicado de mantener a la larga, pero bueno. Luego JavaScript, que también le pasa como a Python, que se utiliza hoy en día para prácticamente todo gracias a Node.js, que es un entorno de ejecución de JavaScript fuera del navegador que te permite precisamente utilizarlo para tener aplicaciones, por ejemplo, backends con frameworks como Express, hay otras como Next.js para que sea full stack, también tienes, bueno, en este caso nos centramos en backend y full stack, así que en definitiva os podéis hacer una idea, pero luego también va a estar presente en otro montón de partes, ¿vale? C# es básicamente muy similar a Java, es prácticamente todo lo que hace Java, solo que aquí también para aplicaciones, bueno, para juegos en Unity, ¿vale? Y aplicaciones de escritorio que también puede hacerlos Java, pero bueno, siendo en el propio lenguaje de Windows, aquí es donde brillaría un poquito más C#, porque al final van más de la mano con Microsoft. Luego Go para sistemas concurrentes, microservicios, infraestructura en la nube. Esto es básicamente como un poco más de nicho. Lo que habíamos dicho es como Java, pero dándole mucho más rendimiento, más de bajo nivel en ese sentido. Pero al final es otra opción más para hacer sistemas de alto rendimiento. PHP, desarrollo web, WordPress, Laravel, estos son los más conocidos, y aunque también han creado para poder hacer aplicaciones de escritorio y otro tipo de movidas, donde más brilla PHP es básicamente en el desarrollo web con WordPress y con Laravel para hacer un full stack. Después pasamos aquí al frontend, desarrollo web. Bueno, aquí es donde obviamente es el rey indiscutible JavaScript, es el lenguaje principal del frontend, ya sea para React, Vue, Angular, usando JavaScript puro. Al final en el navegador es donde se utiliza de forma nativa JavaScript, ¿vale? Para lo que está pensado ahí. Luego también tendríamos TypeScript, que no deja de ser JavaScript pero tipado, y es más robusto para utilizar en grandes aplicaciones, ¿vale? Y darle ese punto de que sea más fácil de mantener. Luego tenemos el desarrollo móvil, que es donde brilla, por ejemplo,
Kotlin para el desarrollo de Android moderno, Swift, como ya os había dicho también, desarrollo para iOS, y luego tenemos el lenguaje que se utiliza es Dart, pero la tecnología es Flutter para aplicaciones multiplataforma iOS y Android con un mismo código. Luego tenemos aquí bases de datos, que esto no es un lenguaje de programación, pero bueno, ya que estamos también por añadirlo, de SQL, que es el lenguaje estándar para bases de datos relacionales, MongoDB, que es una tecnología para bases de datos no SQL, documentos JSON, aunque ahora también tiene muchas más funcionalidades, y en Big Data podríamos decir Scala, aunque es otro lenguaje de programación que se utiliza con Apache Spark, que de hecho, si no me equivoco, Apache Spark está construido con Scala, ¿vale? Ese también lo había mencionado a lo largo de este vídeo, es otro lenguaje de la JVM más de nicho, pero bueno, para que lo tengáis también en cuenta, que es donde más va relacionado en este tipo de ámbitos. Videojuegos, como habíamos dicho, C++ para motores como Unreal Engine o C# en Unity, aunque se puede también utilizar, juraría que en Unreal C#, no lo tengo del todo claro, pero creo que sí. Al final aquí no hay mucho donde elegir en el tema de los videojuegos, aunque hay también para motores open source con sus propios lenguajes de scripting, pero bueno, aquí esto está lo principal. Y luego para sistemas embebidos, DevOps, etcétera, aquí es donde estamos hablando de cosas de muy bajo nivel, entonces necesitas utilizar lenguajes que van casi a nivel máquina como C, Rust, que es una alternativa más moderna y cómoda, aunque yo de estos no los conozco en profundidad, y luego Bash para también automatización y scripting de Linux. Y con esto sería más o menos la foto final después de haber visto cuáles son los principales usos de los lenguajes de programación y tecnologías más conocidas y usadas a día de hoy. Si queréis también vosotros también mencionar alguna al respecto, podéis dejarlo en los comentarios, y también si os ha gustado recordad que le podéis dar like, suscribir, compartir, y espero que os haya servido de utilidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.